Como saben, el tema central de la mesa es la vivienda desocupada. Estamos, creo todos los que estamos aquí, seguramente ustedes también, que es un tema muy importante, es un tema que como una especie de célula nos está representando todo un organismo, todo un sistema de una manera muy clara, muy significativa. Lo que ven ahí, y les doy la bienvenida, por supuesto, a esta reunión, lo que ven ahí es una estructuración de lo que vamos a tener en esta reunión en relación con los tiempos que nos han planteado y con lo que definieron para la exposición de los compañeros que están ya aquí y de la participación de ustedes también. O sea, vamos a tener, como ven en ese esquema, 5 secciones. Una primera que va a ser de presentación general. Vamos a concentrarnos, como se apunta ahí, en 3 puntos fundamentales. En la medida que el tema es muy complejo, las ponencias que me presentaron y que vi desde ya hace algún tiempo, que me parecen muy complejas también, muy amplias, son tan variadas que el énfasis lo vamos a poner en los 3 puntos que se señalan ahí. Causas de los millones de viviendas desocupadas. Es una situación que tenemos que ver con mucho cuidado, tratar de dilucidar cuáles son esas causas, cómo evitar esas causas, un tema muy complejo, problemático, y finalmente qué hacer con las viviendas ya desocupadas. Yo les pedí a los compañeros desde hace unos días que por favor en la presentación de sus ponencias hicieran una presentación que pusiera el énfasis en esos 3 puntos que son fundamentales. Ahora, va a haber una segunda sección de 30 minutos en donde van a presentarnos sus ponencias, 10 minutos cada uno de ellos, nada más. Luego tendremos una sección de intervención de ustedes, de los asistentes, de 20 minutos, en donde vamos a pedir participaciones breves de 2 minutos para dar oportunidad a todo el mundo de participar. Tendremos una segunda sesión de 24 minutos de los expositores, de los ponentes, para poder contestar preguntas, ampliar algunos aspectos que surjan en lo que ustedes señalen. Y finalmente tendremos una quinta sesión de 6 minutos, que es una reflexión al final por mi parte. Ahora, si pasas a la siguiente, por favor. Un comentario muy simple de mi parte, solamente para dar una idea de la magnitud que tiene esto. Ahí tienen a la vista para los periodos de 95, 2000, 2005, 2010, 2015, cuál es la situación del número total de viviendas y el número de viviendas desocupadas. Como pueden ver allí, no había un registro de esas viviendas desocupadas en 95 ni en 2000. Para 2005 ya hay 4.3 millones de viviendas desocupadas. Para el 2010 es de 5 millones. Esto registrado en el censo de ese momento. Y para el 2015 se estima en 5.6 millones de viviendas desocupadas. Como ven también ahí en el cuadro, esto ha crecido de 17% en 2005 y 2010 a 18% en 2015. Ahora, con referencia a un árbol de problemas, que es un mecanismo muy utilizado, muy sencillo, ¿no? Las consecuencias de esto son fuertísimas. Hay una pérdida de viviendas y de patrimonio familiar, evidentemente. Hay subsidios de aproximadamente 60,000 pesos o más por vivienda. Naturalmente que no todas esas viviendas desocupadas tuvieron un subsidio, pero calculen, en el caso hipotético muy fuerte, de que fueran esos 5 o 6 millones, .6 millones de viviendas por 60,000 pesos de subsidio. Hagan el cálculo y pues es muy fácil, son 336,000 millones de pesos. Hay un desastre urbano, naturalmente, propiciado por estas viviendas que se impulsaron de una manera formal, ¿no? Costos, especulación que se genera entre esas viviendas que están lejanas y el tejido urbano. Y esto ocurre
en una situación en la que tenemos déficit muy fuertes, déficit de vivienda, o sea, tenemos muchas viviendas desocupadas y mucha gente sin vivienda. Es un problema fuertísimo. Ese déficit se calcula, hay distintos datos, entre 24 y 31%, el último del 31% es de la OCDE, de un estudio reciente que por cierto pagó el Infonavit. En nuestro caso, LICOR plantea en su ponencia que es el orden de 28%. Pero bueno, sí quisiera destacar nuevamente, ya para terminar, que este es uno de los fraudes más grandes que ha tenido el país y ha tenido fraudes muy grandes, como todos sabemos. Los cómplices de esto, evidentemente, esto no ocurre así nada más, no ocurre porque sí, sino que ha sido el mismo gobierno en sus 3 niveles, evidentemente, también no solo la parte ejecutiva, sino también la judicial. Estos problemas nacional, federal, pero también estatal y municipal. Las inmobiliarias, por supuesto, y las constructoras, los comunicadores que han tapado esto de una manera extrema. Es un problema que no se maneja mucho, es un problema que cuando se comenta, te dicen, no, Julio, no seas tan radical, no entres en esos problemas, etcétera, ¿no? Y las instituciones de educación superior quizá tendríamos que señalar que también tienen cierto problema, cierta causa, porque no ha habido una exposición clara de esto en términos de cuáles son los problemas y cuál es la perspectiva de esta situación que ha ido creciendo, como ven allí en el porcentaje, de 17 a 18%. Ahora, las causas de esto, ¿qué es lo que nos interesa? No tanto el problema en sí, no tanto las consecuencias que hemos tocado muy rápidamente, sino cuáles son las causas que tiene ese problema. Si hay un déficit muy grande de vivienda y tenemos 5.6 millones de vivienda en 2015, ¿por qué se sucedió esto? Yo lo voy a dejar ahí, las causas son bastante conocidas. Los compañeros que hicieron 3 muy buenas ponencias que nos van a presentar, van a hablar de esto y de los otros 2 puntos que también comentábamos al principio y que están señalados ahí. Les voy a pedir que lo presenten en el orden que aparece en ese cuadro. Primero lo voy a pedir a Sonia Vaz Zavala, que está a mi derecha, y Rafael Silva Aguilar, que presentaron esta ponencia que se llama Vivienda deshabitada en Matamoros, Tamaulipas. Estoy reduciendo un poco el título de esto. Sonia, en una presentación muy rápida, que no puede ser de otra manera, es socióloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestra en Planificación Urbana por la Universidad de Puerto Rico y es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional. Este trabajo lo hizo en coordinación también con el compañero Rafael Silva Aguilar, que es maestro en Estudios Urbanos y Regionales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente trabaja en el Instituto Municipal de Planeación de Matamoros, Tamaulipas. No sé cómo se pusieron de acuerdo, pero de alguna manera lo lograron, ¿no? Tienen un trabajo de campo importante que han apoyado con sistemas de información geográfica, que también es un esquema, es un instrumento importante para todo este tipo de cuestiones y entran en el tratamiento de políticas urbanas. Yo les dejo que presenten su trabajo durante los siguientes 10 minutos. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por estar aquí. Realmente ha sido muy placentero en términos profesionales, digo placentero por la forma de lograr el trabajo entre Rafael y yo. Y yo pensaría que la academia debe vincularse de manera más sólida con los colegas que trabajan en estos institutos municipales de planeación, porque tienen una extraordinaria experiencia. Aprovechando esto, pues se dio la oportunidad, yo me acerqué a Rafael y pudimos concertar una buena relación a distancia y con algunas visitas que yo he hecho también a la ciudad de Matamoros, sobre todo porque a mí me interesan los temas de ciudades de frontera.
son temas, las ciudades de frontera mexicana se deben ver de manera distinta que el resto de las ciudades, por su complejidad y su relación con el vecino país, porque algunas de ellas o muchas de ellas dependen en mucho de la ciudad que tienen al lado y cierta o mucha distancia con el centro del país. Y eso hace que en algunos casos, como en el de Ciudad Juárez, se sientan como discriminados de estas políticas urbanas y cómo aterrizan en estas ciudades de frontera. Dicho esto, entonces nos centramos precisamente a este tema de vivienda deshabitada. Hay muchos datos, ya se han escrito cosas interesantes e importantes sobre la vivienda deshabitada. Yo misma, cuando estuve viviendo en la frontera, en Ciudad Juárez, empecé a hacer estos estudios en esa periferia urbana. Yo hice un trabajo que me di a la tarea de escribir cómo se había dado ese crecimiento de 1950 al 2000 en Ciudad Juárez y cómo los planes de gobierno, los planes de desarrollo urbano habían estado presentes en la historia del crecimiento urbano de Ciudad Juárez y el INPLAN había estado presente. No obstante, no se pueden generalizar y por eso nos dimos a la tarea de ver estas distinciones entre el problema de abandono o que se deshabitan o ya no se usan, y sobre todo porque muchas de ellas no se ocuparon, no se vendieron, se construyeron, y ahorita vamos a entrar en este tema de las causas, pero que tienen patrones distintos muchas de estas ciudades de frontera con las otras ciudades del centro del país que tienen estos grandes problemas, sobre todo porque en las ciudades de frontera, desde principios, más o menos 2006, 2005, empezaron estos grandes conflictos contra del narco en la zona de toda la ciudad, Juárez, incluso Tijuana, Matamoros, Reynosa. Todas estas ciudades de frontera viven momentos difíciles en ciertos tiempos. A veces se van, a veces regresan y vuelven y se apropian de los espacios. Entonces, muchas de estas viviendas que se vendieron, de las que se construyeron a partir del 2000 en la periferia urbana, sí se habitaron y otras no, pero hay también abandono, que esto es también lo que queremos enfatizar en este trabajo que ha resultado muy importante y sobre todo por este gran trabajo de campo que hace Rafael al estar ahí en el INPLAN Matamoros y toda la experiencia como planificador de campo en el sentido de ahí de oficina, conoce muy bien ese proceso de urbano, las leyes, todo lo que implica las normas en este proceso de entender qué está pasando, sobre todo en el centro de la ciudad de Matamoros y en la periferia, que no tiene que ver en mucho con lo que se va a decir de esta vivienda deshabitada que creció en el 2000 en adelante en muchas ciudades mexicanas. Entonces, en este sentido queremos hacer el énfasis y no quiero tomarme más que estos 5 minutos para darle a Rafael la oportunidad de describir este proceso, porque a diferencia de otras ciudades, el problema está en estas deshabitadas en la periferia y no tanto en el centro como sucede en las ciudades del norte, más bien de la frontera norte de nuestro país, que se deshabilita no solo la oportunidad de usar esta, sino que la gente se va porque ya no puede vivir en el lugar. O sea, este es el sentido, no tanto de las nuevas viviendas de esta periferia de 36 metros de construcción, con pésimos servicios sobre todo equipamiento, no tanto de infraestructura urbana, pero sí de equipamiento donde no tienes escuela cerca, donde no tienes forma de comunicarte, centros comerciales, referimos en ese sentido equipamiento, no tanto infraestructura, y que hace que se vea complejo el problema en estas ciudades de frontera. Entonces, cada una tiene sus distinciones, más o menos, pero en el caso de la ciudad de Matamoros, que es la que va a describir en este momento Rafael, para que aprovechemos los 5 minutos que nos quedan, que dé cuenta de este problema que vive la ciudad de Matamoros. Sí. Vamos a buscar una diapositiva donde aparece un plano de la ciudad. Mientras les comento, la ciudad tiene un estimado de 500,000 de habitantes.
un parque de viviendas, depende de la definición del INEGI básicamente, pero digamos que sobre 132,000 o 130,000 viviendas, de las cuales 32,000 están en esta categoría de vivienda deshabitada. O sea, estos son los números que nos dice el tamaño del problema. Pensemos que esas 32,000, si son 3 personas por vivienda, etcétera, pues nos dan 100,000 habitantes. O sea, ese es el asunto. Inicialmente quiero decir hace algunos años, cuando ya se conocían los resultados del INEGI del censo del año 2010, en lo personal creí que el problema estaba en las periferias. Y efectivamente sí hay problemas, hay conjuntos habitacionales donde uno encuentra manzanas con hasta 70 viviendas deshabitadas. No más que son viviendas que están recién construidas. Observamos entonces que había ciertos sectores de la ciudad a su interior que presentaban una gran cantidad de viviendas deshabitadas. Con el trabajo, lo que hicimos, después de un primer intento de clasificación por rangos, decidimos que había que focalizarnos en el rango de viviendas deshabitadas de 6 a 10 en número por manzana. Estamos utilizando información del Inventario Nacional de Viviendas en su desagregado por manzana. Hay otro desagregado que es por lado de manzana. No llegamos ahí, llegamos al conjunto de la manzana. Y si se fijan, en los colores hay una cualidad donde nos encontramos que es toda la ciudad. O sea, no es cierto sector, vamos a decir, que podría ser el centro o la periferia, sino es toda la ciudad. Hay, por supuesto, una área muy particular que sí presenta características diferentes. Nos enfocamos en esa y en una segunda área. Les comento. La primera es el centro antiguo. ¿Por qué? Pues porque tiene sus características muy particulares. Es una ciudad que más o menos nace a finales del siglo XVIII, pero que se consolida, vamos a decir, hasta 1950 como tal. Y después inicia un proceso diferente. Esa ciudad de 1950 es la del centro histórico. Después, una segunda área muy importante que también hemos estudiado es un par de colonias que las llamamos San Francisco, Buenavista. Estamos diciendo que la primera llegó a contener 100,000 habitantes. Sin embargo, ahora sabemos, esa misma área que contamos en la ciudad con cerca, me parece, de 7,000 viviendas deshabitadas. En el rango de 6 a 10 viviendas por manzana. Diría uno, bueno, pues es que hay otras actividades, por ejemplo comerciales, actividades terciarias o incluso actividades secundarias. No, no es cierto. No hay actividades. Salimos a la ciudad, digamos, tarde y ya no hay gente. Vivimos muy pocos en el centro de la ciudad. Entonces queremos, digamos, hacer más complejo el problema trayendo a la mesa, sí, ciertamente, y decir, hay casos en ciudades como el de Matamoros donde el problema no está focalizado a vivienda nueva. Tenemos viviendas deshabitadas que son antiguas. Antiguas, estamos hablando desde, digamos, finales del siglo XIX, una porción, pero también viviendas con un gran costo, estamos hablando viviendas residenciales, vamos a decir, viviendas que incluso pueden ocupar en manzanas de, digamos, un frente de 50 metros o un poco menos, tenemos 2. O sea, no estamos hablando de viviendas pequeñitas de 30, 50, 100 metros, ¿no? Entonces estamos planteando esos 2 casos y este es el de la ciudad de Matamoros. No sé si la alarma era para... No sé, son los 10 minutos, perdóname, pero no sé cómo va a parar esta cosa. Sí, pero está el cronómetro. Está el cronómetro. En la vuelta terminamos y comentamos otros detalles. Un detalle más importantísimo.
¿No quieres terminar bien? ¿Ya? Sí, sí. Bueno, entonces lo termino y digo lo siguiente. Tenemos esas viviendas deshabitadas, pero además contamos en nuestra ciudad con una gran cantidad de terreno no utilizado, lo que llamamos baldíos. Son baldíos pequeños, no estamos hablando de baldíos de, digamos, cientos de hectáreas, ¿no? Aunque la contabilidad de esos pequeños espacios es alrededor de 2.000 hectáreas. ¿Cuánto, perdón? 2.000. 2.000 hectáreas es mucho. Si te pensamos en una ciudad, por ejemplo, de 12.000 hectáreas en total y 2.000 que no están ocupadas, más las viviendas deshabitadas. Entonces, ¿cuál es? Este es un problema y tenemos que encontrar, y esto creo es parte de la importancia, un instrumento que nos permita mejorar la actuación. Yo estoy desde el sector público municipal y creo que una de las, digamos, instrumentos importantes que debemos generar es cuantificar cuánto cuesta esto. Los servicios públicos siguen proporcionándose. Está el baldío y el camión de la basura tiene que pasar, saltar y llegar al otro. Si está la vivienda deshabitada, es decir, no está gente, pero más adelante sí. Igual, ocurre con la electricidad, ocurre con el agua, ocurre con el drenaje, con el pavimento. Entonces, tenemos que cuantificar eso para plantear una situación donde nos está costando tanto que tenemos que encontrar esa toma de decisiones para que no crezcamos afuera. Y eso nos plantea el otro problema. La pregunta es, ¿cómo le decimos? Yo estoy de este lado del funcionario público, al presidente municipal, que la ciudad ya no debe crecer, ni siquiera en perímetros, sino simplemente ya no crecer, ya no, ahí llegó la línea, que sea hacia adentro simplemente ocupando los baldíos. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos una lógica de capital que no, es decir, se nos sale de un control o de una comunicación. Entonces, ¿qué instrumentos necesitamos generar para encontrar una respuesta a este problema? Ok, gracias. Bien, pasamos entonces a la ponencia de Nicole Andrea Ballesteros Albornoz. Ella es trabajadora social, doctora en sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La ponencia que nos va a presentar, en parte, se llama La captura de la política habitacional en el Estado neoliberal y el abandono de las viviendas de interés social en Morelos, particularmente en el Estado de Morelos. Ella pone un énfasis muy grande en experiencias latinoamericanas que también menciona en su ponencia. Ojalá que después se puedan distribuir, las puedan conocer. Evidentemente aquí no las pueden presentar a fondo, ¿no? Y en trabajo de campo, que es lo que ha estado haciendo básicamente. Adelante, Sí, Nico. voy a hacer algunos puntos. Primero, presentar mejor, ¿no? ¿Quién soy yo? Porque no salió toda la semblanza. Y en realidad estoy haciendo el doctorado. Recién ingresé en el doctorado de Sociología en la UAP. Y en mi trabajo de tesis fue justamente fue enfocado en explicar el abandono de viviendas, en el fenómeno, ¿no?, del abandono de viviendas, a partir desde el trabajo social, que es mi formación de licenciatura, que fue en Brasil. Es muy diferente el currículo entre Brasil y México, y soy licenciada entonces en trabajo social en Brasil, en la Universidad Federal de Santa Catarina, que soy de ahí, de Brasil, y hice la maestría en trabajo social en la UNAM con ese tema de las viviendas abandonadas, que quedó como las expresiones sociales del abandono, tomando como referencia, como un caso específico del análisis, se fue en Morelos, en localidades de Morelos, en la zona metropolitana de Morelos, en el municipio de Xochitepec, y que evidencia un gran abandono ahí entre lo que pude elaborar, ¿no?, de la investigación, las pistas que me fue dando el fenómeno en sí, ¿no?
El fenómeno por sí solo me fue dando pistas, porque también creo que, no sé si les pasa a ustedes, así como en términos de, por más que tenga ese asunto como muy, el problema está ahí, ¿no? Se ve porque sí hay una cifra grande que es importante y que sí reflexiona, como se puede reflexionar como posibles causas, dependiendo del lugar que tú vas a mirar el problema, donde puedes imaginar lo que puede ser que está pasando por ahí y todo lo demás, pero igual hay ciertas particularidades que hacen el fenómeno, en ciertas que se distancia de otros, o lleva más, no, lleva otras cosas para reflexionar encima del problema. Igual, una cosa metodológica que me parece importante destacar es como a pesar de ese número, hay una poco material, me parece, oficial, digamos, ¿no? Como oficial en ese sentido de qué datos, cuántos son en tales municipios, ¿no? Eso nosotros generamos desde nuestras investigaciones, estamos haciendo justamente ese intento de poner más, de concretar más, ¿no? Saber lo que es ese problema. Entonces, en partes también es eso, me parece importante, que parece que el tema está ahí, está dado, ya se entiende, ¿no? que hay ciertos fenómenos que sí están juntos, pero igual hay necesidad de más estudios en ese sentido. Bueno, entonces un poco eso, presentando como de dónde sale esa investigación que me llevó a Xochitepec, y en partes también explica el título de la ponencia, que es la captura de la política habitacional por el Estado neoliberal, y como dijo el maestro Julio, que la idea, la composición de ese artículo, de esa ponencia, de esa propuesta, era como dejar evidente los ciclos que fue parte del trabajo también de la tesis, como esa mediación de lo histórico, ¿no? ¿Qué está pasando? Me parece que lo que explica hoy, en cierta parte, esos abandonos, o en mucho, en realidad en mucho, se explica a partir de esos ciclos de las políticas habitacionales que yo intenté dar como un sentido más de América Latina, justamente porque hay procesos similares de los procesos de urbanización, y la política habitacional en ese sentido como también se va configurando en todas esas dimensiones de la vida social, ¿no? que implica, ¿no? El sujeto y la vivienda, ¿no? Que son aspectos políticos, son aspectos económicos, son aspectos de urbanización territorial, procesos territoriales, son procesos ideológicos. En varios momentos se pautó mucha urbanización basada en comportamientos como los desplazamientos, ¿no? Hay varios aspectos que son importantes de entender la política habitacional. Y en ese sentido, mucho de ese recorrido como histórico, sociohistórico, es justamente para ver qué está ahí hoy y en qué momento marca ese distanciamiento de políticas que en México, por ejemplo, hubo un ciclo muy interesante que fue en los 80, en los 70, 80, ¿no? Con una participación mayor de los sujetos, con otros tipos de los organismos nacionales de viviendas que hoy siguen actuando como antes tenían, como había otro enfoque de actuación, y que todo eso también es un poco lo que yo intento decir sobre esa captura de la política habitacional por el Estado neoliberal, ¿no? Que a fines de los 80 y 90 ahí se empieza con esas prácticas políticas de neoliberal, donde el Estado pasa un papel más facilitador de los fluxos de capitales, y en ese sentido la política habitacional juega una acumulación de capital muy importante, ¿no? En dos vías, una por el suelo, la especulación, todos sabemos, ¿no? Creo que eso es consenso, y la vivienda como mercancía misma, ¿no? La misma producción de vivienda es la forma de la mercancía. Entonces, en ese sentido, hay toda una captura de esa política por ese Estado, y que ya hay donde las necesidades sociales reales de vivienda ya no están siendo más ejes prioritarios dentro de los organismos nacionales de vivienda. Entonces, en ese sentido, me parece que eso es una explicación
que yo intento dar, y en específico como intentando hacer como eso de lo macro a lo micro, porque no se explica solo por sus causas. Me parece que queda corto si quedamos solo en, hay esa causa, pero ¿qué está pasando ahí, no? Para intentar proponer más adelante algo, ¿no? Entonces, en síntesis, la captura de la política neoliberal fue la apropiación de mecanismos legales jurídicos en los distintos niveles de gobierno, que eso también es importante, de funcionalidad pública, que pasan a satisfacer las necesidades del mercado. En ese sentido, las necesidades sociales de vivienda son sistemáticamente desplazadas para fuera de la óptica del Estado, para dar lugar a las necesidades de mercado de vivienda, sector empresarial y sector financiero. Entonces, más o menos como yo también me enfoqué en un periodo de tiempo a partir de los 2000. ¿Por qué? Porque es justamente cuando ya se ha consolidado ese tipo de Estado, esas prácticas. Y eso lleva a un boom de viviendas, de producción de viviendas. Y en Morelos también va mucho de la mano con lo que pasó tanto en la desregulación del suelo ejidal, ¿no? Con el Procede en 92, y también en ese sentido, ahí por ese mismo periodo, también en 92, fue cuando se cambia mucho del funcionamiento de los organismos nacionales de vivienda, Infonavit, Foviste, FONAP también. Entonces, en ese sentido, hay como varias ejes articulando esa producción masiva de vivienda, ¿no? Y ahí yo tomé 2 desarrollos urbanos, que así se llama, ¿no? Hoy, desarrollos urbanos, que es lo mismo que era conjuntos habitacionales, pero también adquiere nuevos lenguajes, todo eso, porque la idea es como, y muy particular en Morelos, porque justamente hay un boom de vivienda y hay un boom de un perfil deseado para esa captura de los organismos de vivienda también, ¿no? Como los organismos de vivienda pasan a ser solo organismos financieros. Eso mismo me dijo un entrevistado, ¿no? Que es de Infonavit. Dijo, no, hoy somos solo, nosotros no escogemos dónde se puede hacer la vivienda, dónde se produce, entonces queda todo en manos del sector, del mercado. Luego van a ir a lugares donde hay bajo costo, y también eso, como se diversifica un mercado de vivienda ya, que es muy interesante, que es muy particular de Morelos, que es justamente para atraer otros perfiles. Como mi foco fue viviendas de interés social, que serían como las personas con más bajo, ¿no? de cajones de salarial, pero igual, en ese mismo desarrollo, tú ves como por separado, pero en el mismo lugar, tú ves como varios tipos de patrón de viviendas, ¿no? Entonces, como se ofrece la misma localidad, la falta de servicios y eso, pero para diferentes grupos. Ya no es solo para el que tiene menos, que puede acceder a un crédito menor, ¿no? De valor menor de vivienda. Entonces, igual, se supone que sufren las mismas ausencias de servicios o de equipamientos públicos, o eso. Pero la diferencia es que muchos compran justamente para tener un segundo patrimonio, ya en ese otro perfil que se pretende capturar, ¿no? Entonces hay todo algo que deja el tema todavía más complejo ahí, así como es lo de la frontera, ¿no? Que ya hay cosas muy históricas que cargan el sentido de la vivienda ahí y toda su demanda. Aquí también, en ese sentido, también hay cosas muy específicas. Y si puedes poner la parte que hay unas imágenes, por favor. Sí. Ahí está como uno de los fraccionamientos que incluso pude entrevistar a una persona, y también la dificultad de entrevistar. ¿Quién son esos sujetos? ¿Dónde están? Si tú llegas ahí no hay nada, tú no ves gente, tú no ves transporte. Y también qué sentido es seguro, ¿no? De llegar ahí sola y estar ahí entrevistando y hacer eso. También es un punto que creo que es importante.
Entonces ahí fue uno de los racionamientos que pude ver. Y si ustedes ven, esos son los números de viviendas habitadas, que se ve como 6, 5, 6, ¿no? Y ahí, si puedes pasar la próxima. Y ahí está en rojo, pero salió como amarillo y no se puede ver mucho, pero igual hay números como de viviendas no habitadas, que son como por manzanas, ¿no? Que es justamente la herramienta esa del inventario de viviendas, ¿no? Que fue la única posibilidad más cercana de que permite ver, pero aún así no está contabilizado, ¿no? Es como tú tienes que hacer, ¿no? Tienes que sacar como por manzanas, cómo vas a usar cómo usas esa herramienta para formar metodología, como ustedes decían, y me pareció muy interesante. Entonces, en ese sentido es como, tendría muchas cosas que decir, perdón, se me acabó el tiempo. Igual me parece que es muy conocido también las causas, ¿no? Que son la inseguridad por factores sociales, crisis económica. La crisis económica creo que alguno de ustedes mencionó en el trabajo, ¿no? Yo tampoco quise profundar, pero me pareció un punto también importante, que aún así, crisis económicas podemos ver vemos a través de los sujetos, porque es una imposibilidad de pago, y ahí dejan de vivir y se van a otro lugar, ¿no? Y ahí hay otra, pero igual hay una crisis económica de estas viviendas que no está visible, que es cuántas de esas viviendas que están abandonadas si fueron comercializadas, si fueron posible que sí accedieron a financiamientos o eso, y eso no hay datos sobre eso. Y tampoco es fácil llegar porque tampoco nos dan esos datos, ¿no? En Infonavit, y eso porque es como decir, esa política fracasó. No van a decir eso, ¿no? Van a esconder, van a omitir, porque si no es decir, esa política ya no lleva a lugar ninguno y no nos sirve más, ¿no? Entonces, es eso. Sería todo por el momento, aunque teníamos cosas, pero bueno. Gracias. No, al contrario, gracias. La tercera ponencia, la última, la va a leer Alejandra Reyes. Ella es actualmente becaria postdoctoral en el Instituto de Financiamiento Municipal y Gobernanza de la Universidad de Toronto. Recibió su licenciatura en arquitectura en la Universidad de Berkeley y su maestría y doctorado en Planeación Urbana y Regional en la Universidad de Texas en Austin. El título de su ponencia es La economía política del rezago y la desocupación de vivienda en México. Y pues evidentemente entra en cuestiones de economía política, que para mí es lo más importante normalmente, ¿no? Justo con cuestiones de gobernanza y de política. También básicamente trabajó en Tijuana, Baja California, y en Huehuetoca, en el Estado de México, para el trabajo de campo. Adelante, sí. Muy bien. Si quieres ya la siguiente, voy a ver cuánto me da tiempo de presentar. Siempre me paso en las ponencias, pero la pregunta central de investigación que yo planteaba para mi tesis doctoral es muy cercana a la primera que nos plantea o nos pide contestar para esta mesa, que es entender cuáles han sido los factores político-económicos, son los que más me interesan a mí, en esta paradójica convergencia de tener, por un lado, millones de viviendas deshabitadas, pero por otro lado, un rezago habitacional importante. Y este rezago habitacional, aparte de considerar que toma en cuenta cuestiones de hacinamiento y de la materialidad del hogar, pero bueno, nosotros creo que estudiando este tema nos hemos dado cuenta que hay muchas problemáticas de vivienda más, ¿no? En cuestión de acceso a servicios, a infraestructura, acceso al tema hipotecario. Voy a intentar hablar de eso también un poco, porque obviamente eso ha sido una problemática importante y relacionada a este tema. Siguiente. Y bueno, aquí yo cuando nos pide el arquitecto Julio García que expliquemos las causas de este fenómeno, primero a nivel macro, yo las dos más importantes que yo he resumido en mi tesis es, por un lado, una inequidad política en toma de decisiones muy importantes.
Si nosotros nos ponemos a pensar que obviamente el sector privado ha tenido a mano del sector público una gran influencia en temas de desarrollo urbano y contraponemos al derechohabiente, que obviamente en temas de desarrollo urbano no tiene la más mínima injerencia, la sociedad civil, pero incluso hasta en la compra de su casa, ¿no? O sea, realmente a eso llega la inequidad en términos de toma de decisiones, de dónde la quiero comprar, o sea, en qué calidad, en qué características. Entonces, esa es una causa macro muy estructural, muy importante. Y segundo, que me parece que también tú la comentabas, que definitivamente hay una tensión muy importante entre una política de vivienda, porque ese era el discurso que iba a batir el rezago habitacional, y en nuestra Constitución está plasmado el derecho a la vivienda, y pretender que predominando o privilegiando el valor de cambio de una vivienda o un sistema basado en ese ideal, se iba a poder satisfacer el valor de uso de una población que aparte es mayoritariamente de bajos recursos, ¿no? Entonces creo que esas son las dos tensiones y temas más importantes. Siguiente. Y como les comentaba, yo hago un estudio multinivel. Primero elijo 2 estados y luego elijo 2 municipios que son muy distintos y contrastantes en su tamaño, pero precisamente una de las cosas que a mí me interesaba dilucidar es, bueno, tenemos una ciudad como Tijuana, que es un municipio muy poco fragmentado, empieza ya a incluir a Playas de Rosarito y Tecate, pero realmente pensarías que es un municipio que tiene bastantes capacidades, versus un municipio como Huehuetoca, que es un pedacito minúsculo de toda el monstruo que es la Ciudad de México, ¿no? Y sin embargo yo me doy cuenta que la injerencia que tienen ambos gobiernos locales es muy limitada, ¿no? Y que realmente pues la Política Nacional de Vivienda, pero aquí también voy a nada más tocar el tema de los gobiernos estatales, porque creo que algunos de ellos también tuvieron injerencias importantes, es muy importante en esta problemática. Siguiente. La que sigue. Y entonces yo quiero recalcar la influencia de los 3 niveles de gobierno. Aquí, evidentemente, lo que vemos es el papel rector que tuvo el Infonavit-Fobiste, primordialmente el Infonavit, en el financiamiento de vivienda. Luego intenta la banca también entrar al negocio, pero en algunos municipios como Huehuetoca, Infonavit es prácticamente el único que está financiando vivienda en ese municipio, ¿no? Siguiente. Pero creo que también es importante recalcar, como les decía, o al menos en mis casos de estudio, pero me parece que puede ser que así sea en otros lugares también. En el caso del Estado de México, por ejemplo, tenemos el proyecto de las ciudades Bicentenario, que también catapultan de manera muy importante la producción de vivienda en 6 municipios, entre ellos Huehuetoca, pero todos municipios periféricos de la Ciudad de México o de Toluca. Y por otro lado, en el caso de Baja California, yo me encuentro con una interrelación muy interesante entre el gobierno federal y el gobierno estatal, ambos panistas en la década del 2000, y entonces obviamente también eso ayuda a que se bajen muchos recursos y muchos créditos hipotecarios y principalmente a Tijuana, ¿no? Siguiente. Y a nivel local, una de las cosas muy importantes que suceden es que, por un lado, teníamos administraciones hasta este año muy cortas, de 3 años, sin visión a largo plazo, y arcas locales muy empobrecidas, con un poder de recaudación muy bajo, y entonces, obviamente, la oportunidad de tener recursos por medio de los permisos de construcción les es muy atractivo a muchas administraciones locales, y no prevén que a largo plazo, obviamente, eso va a ser desastroso en términos de provisión de infraestructura y de servicio adecuados. Siguiente. Y aquí está otra vez la paradoja, no sé qué tanto la tensión que tanto se alcanza a ver. Si nosotros vemos los municipios que tienen un rezago
habitacional en el 2000, este es Estado de México, en naranja, pues son básicamente municipios rurales o municipios muy pequeños. Y obviamente la política nacional de vivienda no estaba enfocada a ellos, estaba enfocada a producir vivienda, y en el caso del Estado de México fue casi exclusivamente en la periferia de la Ciudad de México y de Toluca, y donde sí empezamos a ver convergencias en estos municipios donde hubo mucho desarrollo y que después empieza a haber en el 2010 mucha alta desocupación también. Siguiente. Y Huehuetoca, de verdad creo que es un caso ejemplar, porque vemos que en la década del 2000 hay un crecimiento exponencial en el número de viviendas construidas, pero aparte, no nada más el crecimiento es muy rápido, nos damos cuenta que obviamente no corresponde a la demanda de vivienda. Si nosotros vemos la demanda de vivienda en Huehuetoca, de gente que califica para el Infonavit, se mantiene estable, pero se produce muchísima más vivienda, esperando que gente de otras partes de la Ciudad de México venga a vivir a estos municipios periféricos. Siguiente. Y nos damos cuenta, digo, esto es sabido, que se produce vivienda muy rápido, pero también de muy mala calidad. Y aquí solo se grafica el tamaño de las viviendas, que especialmente en los municipios donde hubo un crecimiento muy acelerado de producción de vivienda, se estaba produciendo vivienda minúscula, que pues obviamente iba a seguir contribuyendo con cuestiones de hacinamiento y contribuir al rezago habitacional. Siguiente. Y este mapa, y me interesaría mucho comentarlo con ustedes en términos de Matamoros, que también es una ciudad fronteriza, porque lo que se sabe es que en Tijuana hay mucha vivienda deshabitada en toda la ciudad, pero en términos relativos no, en términos relativos hay mucha densidad. En términos relativos es impresionante los porcentajes de vivienda deshabitada en la periferia. Más aparte, en términos de información accesible, cuando generalmente hacemos estudios e incluimos a JEPs urbanos, dejamos fuera a todas las localidades rurales, muchas de las cuales son estos nuevos desarrollos, que se llaman rurales porque no cruzan los 2.500 habitantes, ¿no? Y entonces las incluyo en este mapa, y es donde yo aquí sí veo un poco un cinturón alrededor de la ciudad, que lo que yo considero es que ahí es donde el tema es particularmente problemático, ¿no? En el centro quizás se pueda resolver con demanda y demás, oferta-demanda, pero aquí realmente es una concentración muy, muy importante, ¿no? De más del 40%. Siguiente. Bueno, igual, esto me lo salto. Yo hago un conteo después en el 2016, no un censo, sino un conteo de ciertos fraccionamientos, porque en el 2015 no se publican fácilmente las cifras, y lo que yo saco es un conteo muy conservador realmente de solo las viviendas que yo puedo ver que visiblemente están o abandonadas o deshabitadas, ¿no? Como se pueden ver en las fotos. Y siguiente, hago lo mismo para Huehuetoca, y aquí lo que incluyo, no sé si pueden ver los puntos. Lo impresionante de estos desarrollos es que no solamente están en la periferia del Valle de México, están en la periferia de la cabecera municipal de Huehuetoca, ¿no? Entonces es un trajín impresionante para la gente que habita porque sabemos que están muy deshabitados estos desarrollos, pero están habitados, o sea, están parcialmente habitados, ¿no? Perfecto. Si quieres, adelántale a ver qué más, con qué concluyo. Aquí nada más el naranja, nada más quería comentar que de repente no es nada más equipamiento urbano. La ciudad de Tijuana catalogó ya algunos desarrollos como informales o irregulares porque no tienen o agua o drenaje o electricidad. Y lo interesante también es que, por ejemplo, estos desarrollos que están en el centro del mapa están rodeados también por desarrollos informales o asentamientos irregulares, lo cual nos como dice qué tan segregados están de la ciudad de Tijuana. Esta es la parte oeste de la ciudad. Y un poco en términos de qué hacemos, y quizá esto lo podemos dejar para la sesión de preguntas y respuestas,
Creo que a nivel vecinal ya hay muchas cosas que se han empezado a hacer, de las cuales podemos aprender. Pero también creo que a nivel federal y a nivel local hay ciertas cuestiones importantes que atender. ¿Te adelantas 2? Bueno, otra. Este es el problema hipotecario. ¿Y la siguiente? El tema que sigue presente, yo creo, aún con el cambio de la administración de Peña Nieto hacia la densificación, es que seguimos asignándole mucho recurso a la vivienda, a la nueva construcción de vivienda, y que ahora, como se decía en el panel anterior, se está construyendo vivienda más cara, ¿no? Y a nivel local lo que tenemos que tener en cuenta es que no se han incluido, no aprendimos del caso del Bando 2 en la Ciudad de México, de incluir los mecanismos de regulación para prevenir esos incrementos del suelo y demás. Pero bueno, lo dejamos para preguntas y respuestas. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Vamos a abrir entonces la fase de planteamientos de ustedes, de los asistentes. Está abierta por 20 minutos, por favor. 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos cada quien. Bueno, yo creo que hay un tema muy importante que no se ha tomado en cuenta, que es que se cortó la oferta de vivienda en alquiler social en los 60. Entonces, al principio fue una maravilla comprar, tener créditos, y era más barato porque el suelo no se había especulado con el suelo. Y la otra cosa es que se idealiza el periodo 70-90. Y ahí, esa fue la cuna de lo que seguimos viviendo, porque desde los 70 hubo, en 72, las primeras casas de Infonavit, muchas se quedaron vacías porque hicieron el sistema de sorteo sin ubicar dónde estaba trabajando la gente. Contrataron a una empresa comercializadora que era Lomelín, y dicen que nunca hicieron tanto negocios, que llegaban a las empresas a decir, a ver, quién es sujeto de crédito, y les vendían las casas, porque así no se quedaban las casas desocupadas. La otra cosa es la propiedad, o sea, los propietarios que quieren vender su casa, que ese es el abandono de propiedades en las ciudades, compiten con los desarrolladores que tienen garantizado el crédito. Y eso no solo pasa en México, pasa en todas las ciudades en las que se ha dado la propiedad. Una ciudad importante que pasa eso es Atenas. Atenas, el centro está desocupado porque la gente no puede vender. Y porque la oferta, o sea, un privado no puede competir con el mercado. Ahí dentro de las políticas sería tal vez interesante que los organismos intentaran apoyar a la gente que quiere vender buenos departamentos, buenas viviendas, pero no apoyar a los desarrolladores. Y se hicieron grandes capitales entre 70 y 90 con los constructores de vivienda para Infonavit y desde antes. Sí. A ver, una observación nada más. Creo que el tratamiento de las compañeras y compañeros de las causas ha sido bastante completo. La descripción de esos problemas y demás. Quizá, ojalá, no se les pediría a los que quieran hacerlo así, que entren fuertemente en cómo evitar esas causas, si es posible, que contribuyera también ahí, y qué hacer con las viviendas que ya están desocupadas, ¿no? Sí. Bueno, realmente creo que también hemos visto un panorama, pero básicamente de la vivienda producida por el mercado. También hay una vivienda, como se Beatriz, que no está producida por el mercado y que también está en venta y también está en desalojo en diferentes situaciones. Como si nosotros vemos los 5 millones, con el millón más o menos que ha visto del mercado, como que todavía tenemos 4 que no sabemos qué. Y ahí hay vivienda desocupada que no sabemos si la midieron bien o no, porque también tenemos mucha vivienda, por ejemplo, en Hidalgo, por poner en varios estados, que de los migrantes que tienen casas que las tienen ahí, las tienen vacías, ¿no? De una manera, o vienen a ocuparlos un ratito, quién sabe, no sabemos el número. Está el rato, tenemos 1 millón de norteamericanos viviendo en México, que tienen totalmente la costa, y ellos son los dueños de todas las viviendas ahí, que las rentan y que no habitan más que cierto momento o las rentan, ¿no? Entonces,
falta como entender todavía el problema, y claro, lo mismo son interesante con decir centro de ciudad y cosas del tipo, lo que se me parece que por otro lado. Pero yendo a lo que dice Julio, de alguna manera, de las cosas que se han hecho mal. Es decir, por ejemplo, ya volvió a hacer Infonavit lo que hizo hace mucho tiempo. Toma todas las que recogió y se las da a una empresa para que vendan. Le dan una mano de gato y las venden de nuevo al mercado carísimas, cuando se les podían dar a la gente para que la gente las arreglara muy baratas. Pero ellos, los neoliberales, no pueden pensar que tienen que dar barato. No lo pueden, así no está en su cabeza, más que para hacer negocio. Entonces ahí hay un problema ideológico muy fuerte de quienes dominan la articulación de los intereses. Entonces ahí está una situación de control. Hay algunas otras, las que tienen todavía posibilidades de tipo caso. El caso de Nuevo Etoca, bueno, por ejemplo, el problema es que está lejísimo. Si la gente gasta en pasaje, entonces son casi imposibles de poder hacer habitables. Hay otro fenómeno que es la invasión, que no lo hemos mencionado y que también se ha estudiado. Hay invasión. ¿Por qué? La invasión es de varios casos. La gente misma que vio medio vacío, vio inseguro. Y entonces invitó a gente a que vinieran a ocupar las casas. Y eso lo estudiaron unas compañeras en el estudio así. Entonces, por cierto, 10 de ellas están en la cárcel. No hay ningún inmobiliario que esté en la cárcel. Eso sí. Entonces, están ahí. Entonces, chicos, pero, por ejemplo, yo acabo de estudiar una zona de la facultad, digamos, estudiamos una zona en Tláhuac, que está junto a una estación de metro. Bueno, esa colonia, que es una colonia popular de origen, porque ya todas son cambiadas completamente, tiene muchos usos, hay un desarrollo Infonavit invadido, totalmente invadido. Ya está funcionando. Y entonces hay una señora que se avivó y agarró 3, y entonces renta 2, y entonces ya tiene su habitación. Entonces, sí, hay fenómenos que todavía no conocemos. Entonces digo que ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, nosotros decimos que básicamente hay que ir a la producción social de vivienda en el sentido de entenderla como una autoproducción organizada y con capacidades de tipo de cosas, que puede hacer que las cosas puedan ser de otra manera. Entonces lo que hay que poner es en manos de la población las decisiones, ¿no? Porque el 95% de la población en este país no decide dónde puede vivir, ¿no? Puede vivir donde puede, de alguna manera. Solamente el 5% medio decide, pero los demás no. Entonces, tenemos que ir a que la gente decida, que la gente controle el proceso de producción. Y, por ejemplo, nos hemos dicho, el sector inmobiliario que se vaya con la clase media en el sector alto, la clase media alta, que son sus terrenos, y que convenza a los ricos que también le compren, porque no todos le compran, ¿no? Entonces, entonces ahí está, pero hay que aventarlos para allá y acá dejar otra forma de producción y de negociación que se puede hacer y mucho más eficaz y con la mitad de precio en la venta de mercado. Sí, bueno, con el tema de Ciudad Juárez creo que es un modelo clásico de la mayoría de las ciudades mexicanas. Vivienda abandonada en el centro y vivienda abandonada en la periferia. La vivienda de la periferia nueva, la vivienda del centro, pues en desuso porque ya no es compatible con el tipo de familias que hoy requieren una vivienda pues más chica y no una vivienda tan grande, ¿no? Además, muchas de ellas pues deterioradas, que su uso no es práctico, ¿no? Lo que yo les pregunto es si, por ejemplo, Matamoros da para traer la nueva... la demanda nueva a los centros. Si sí da, pues en la sesión anterior estoy proponiendo que esa sea la nueva política de vivienda, o sea, en los centros, ya no en las periferias. Cuando dices cierren los límites, cierren las fronteras, ya lo hizo Portland, ¿eh? Portland dijo, de aquí no se pasa nadie, y de aquí para acá es totalmente agrícola, y lo de acá es urbano, y no se pasan ni 1 milímetro. Algunas ciudades mexicanas lo intentaron en los 80s, no lo lograron, pero hoy creo que es importante decir, esta es la contención real, y todos estos vacíos urbanos hay que volverles a dar uso. Bueno, la pregunta es si el tema Matamoros da, porque también percibo que Matamoros está perdiendo población por el grado de inseguridad que ahí hay. Y el otro comentario es con relación a lo que a tu encuesta, a tu revisión que hiciste. ¿Cómo contaste esa vivienda? O sea, ¿la hiciste en un carro, te fuiste a pie o agarraste el Google Maps y te fuiste por ahí? Esos son mis comentarios. Sí.
Hola, buenas tardes. Para todos los panelistas, ¿cuál sería la intervención de centros productivos, específicamente en las zonas especiales de desarrollo del país? ¿Cuál sería la contribución de las pymes, ¿no?, en el papel específico de las ciudades? O sea, cómo acercar a la sociedad a un sistema más participativo para que dentro de la estructuración de una ciudad ellos puedan seducir, tener bienes, tener servicios, ser autogestivos, ¿no? En fin, dar una contribución que pueda asociarse a la misma construcción de las ciudades distintas que tenemos de todo, ¿no? Tenemos ciudades muy potentes, muy fuertes, comunidades que saben trabajar de forma inteligente, como ciudades que no lo son. ¿Quién más? ¿Más? Bueno, yo creo que, por ejemplo, lo que propone acerca de que se le dé a la gente, pero que se le dé a la gente en alquiler, porque si no vuelve a ver la gente, la que tiene 3 propiedades y ya renta 2. O sea, en el antiguo Repensar la Ciudad hubo una propuesta que hizo Heidi Son de una zona de Ciudad Juárez, cómo revitalizar el peor de los conjuntos. Y en el caso de Matamoros, ayudar a la gente que no ha podido vender, poner los terrenos, hacer nuevas propuestas. O sea, en general es gente que las grandes casas han de ser herencias o poner más impuestos a los baldíos, que eso sí son Querétaro, pero sí, o darle un uso social que no sea, mientras no haya alquiler social, la propiedad lo que lleva es a subir y a la mayor ganancia. Y los grupos, yo creo que los grupos tienen ahí como un control. O sea, las cooperativas que no han funcionado en México por la legislación, las cooperativas en las que lo que tienes que garantizar es el derecho a que no te muevan, no el derecho de propiedad, no el negocio, sino tener tu lugar y que tengas las condiciones necesarias. Si no, ahí se puede... Es que la vivienda es cuando se vuelve una fuente de poder político y económico, ahí ya no hay manera de controlar nada. No hay manera. ¿Cuántos funcionarios se hicieron desarrolladores, constructores, urbanizadores? Muy tentador. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si les parece, entonces pasaríamos a las contestaciones, a las ampliaciones que nos quieran hacer los panelistas. Ahí le vamos a destinar unos 20 minutos, algo así, más o menos, ¿no? Entre todos. Y la cosa un poco rígida que planteaban de 8 minutos cada uno, vamos a dejarlo. Yo creo que incluso entre ustedes puede haber también discusión o lo que quieran. Vamos a destinarle 20 minutos para lo que ustedes quieran plantear, en el orden que ustedes quieran. Bueno, yo tengo varios comentarios, sobre todo porque al final de la presentación, donde como empezaba a maquinar propuestas, es cuando ya no pude cerrar muy bien, sobre todo a los comentarios del profesor Gustavo Romero, varios puntos, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, el tema de migración, yo lo estudié en un estudio piloto en Zacatecas, en donde el fenómeno es muy distinto. El fenómeno definitivamente de vivienda deshabitada se da en gran parte en estos municipios que han exportado muchísimos migrantes y que hay muchas viviendas de uso temporal. Por eso los casos de estudio de repente son tan importantes y te ayudan a dilucidar las diferencias. Y el tema de invasión también es importante, quería cerrar con él dando a notar las diferentes formas de informalidad o irregularidad que han surgido en estos desarrollos, aunque son desarrollos en teoría formales porque así se desarrollan, pero que a la vuelta del tiempo, por varias razones, desde razones creo muy positivas y que pueden empezar a ser soluciones, muchas de estas viviendas, por ejemplo, de repente se adaptan para usos comerciales y que ahí tiene un poco que ver
igual y no medianas empresas, pero sí son los pequeños empresarios que pues no hay fuentes de empleo en esos desarrollos y entonces es su única forma de subsistir. El tema de invasión, sin embargo, es muy complejo porque hay desde invasiones que se hacen de manera coordinada y cordial y de familias y entonces pues ya no te sientes tan inseguro y está bien, hasta las invasiones que pueden llegar a ser de grupos del crimen organizado o pueden llegar a ser de grupos sociales que son muy grandes y no compaten, no empatan muy bien con los residentes ya existentes. Pero el tema más importante que a mí me gustaría tocar es esa tensión, de nuevo, esa tensión, porque una de las diapositivas que no mostré es en uno de estos desarrollos en Tijuana, tomo una foto por un lado de el Barzón ofreciendo ayuda para evitar desalojos y juicios hipotecarios y por el otro lado una camioneta con un anuncio de venta de viviendas adjudicadas. De nuevo con créditos Infonavit, créditos Bancomer, lo que sea. Entonces hay esa tensión muy clara entre el derecho a acceder a una vivienda digna, no ser propietario de ella, nada más poder vivir bajo una vivienda digna versus la forma en la que... Exacto. Llamémosle, aunque queramos densificar o no queramos densificar, o sea, eso es... Si queremos densificar, pero solo les permitimos vivir en el centro de las ciudades a 10% de la población, bueno, pues va a seguir siendo lo mismo, ¿no? La metodología, lo que yo hice es lo que se llama un windshield survey, entonces no es un censo, yo nunca toqué puertas, pero sí estuve caminando por algunos barrios selectos por sus altas porcentajes de deshabitación en el 2016. Definitivamente es muy riesgoso, es pesado, hay desde la gente que puede llegar a desconfiar de ti, pueden pensar que tal vez yo voy a ver cuántas viviendas hay para entonces traerme a mi grupo y invadir viviendas, hasta en el Estado de México, sobre todo, la gente creo que respondiendo a la inseguridad tan grave que han sufrido, te encuentras muy seguido los cartelones de rateros, si te agarramos te linchamos, ¿no? Entonces, y son muy desconfiados de la gente que saben que no son de ahí. Pero bueno. Sí quisiera agregar lo de las herramientas rápidamente. En el INPLAN tenemos a un compañero, Iván Campos, que es quien maneja los sistemas de información, los SIC. Él nos ayudó, por ejemplo, para generar toda esta información. Además, pensando en el problema que refiere Alejandra de visitar los peligros, etcétera, pues encontramos que la versión del Google Maps en Street View permite hacer recorridos virtuales. La fortuna para nosotros en este caso es que las fotografías fueron tomadas en el año 2009, es decir, previo al censo. No hay manera de ir a preguntarle a alguien que no está. No podemos ir a decirle, oye, tú que dejaste la vivienda, ¿por qué te saliste? No. Pero sí tenemos esa opción de observar las viviendas. En los dos sectores que estudiamos, tomamos el 10% de las manzanas al azar, las generamos aleatoriamente, y las visitamos vía Street View. Todas las graficamos, es decir, juntamos las imágenes, las empalmamos, claro, el empalme pues es difícil porque pues, ya saben cómo es Street View, pero las empalmamos para observar una tira. Y entonces nos ahorramos este problema y podemos observar y vemos las casas, hierbas, las que están habitadas porque evidentemente está el auto, están limpias, la ausencia de medidores de electricidad. Entonces, esa segunda herramienta junto con la otra, creo que son buenas para considerarlas en nuestros trabajos. ¿No se encontraron con calles a las que no podían acceder? Ah, sí, claro, hay calles que no... Sobre no todo en la periferia porque se han desarrollado nuevamente. Es por eso que sí decidí. Sí hay. Sí. Y ligado precisamente en el caso de Tijuana, Ciudad Juárez o Matamoros, pues sí es verdaderamente peligroso, porque
tiene que ver con los grupos delictivos que están a los alrededores. No puedes ya caminar, incluso la gente que vive, por lo menos las entrevistas que yo hice a mujeres de Riberas del Bravo, Heidi Son estuvo en un congreso que yo organicé sobre ciudades de frontera, pero realmente necesitas estar ahí para conocerlo, vivirlo, las posibilidades de entrevistar, porque pues puedes hacer las propuestas, pero ¿cuál es la verdadera realidad que viven las personas que están ahí? En el caso de Juárez, las entrevistas que yo hice a varios fraccionamientos de esa nueva periferia que surge en el 2000, que tiene que ver con esta relación desleal, perversa, como quieren llamarle, del Estado, del gobierno federal, estatal y municipal, y el uso de ese recurso para construir ese tipo de vivienda. Y bueno, a mí no me importa si está bien o no, sino pues bueno, yo ya gasté, ya usé, reciclé y puedo volver y construir en otro lado, pero la gente realmente sí puede tener equipamientos o no tenerlos, o infraestructura o no tenerlos, pero me dicen, yo estoy feliz. Es la primera vez que tengo una vivienda. Varias mujeres me dijeron esto. Aunque sea de 36 metros de construcción y el tipo de, o las cantidades de personas que la puedan habitar, más o menos va a depender de la familia, 6 a 8 miembros, sí hay hacinamiento, pero ellas se sienten felices. Muchas de las que me contestaron, con esos niveles de violencia intensos que viven las ciudades de frontera, por lo menos yo tengo ya una vivienda, porque yo crecí en la otra periferia, la de autoconstrucción invadida, que ahora todavía mis padres no tienen piso de cemento. Entonces son factores muy complejos, no nada más, desgraciadamente no, estos momentos sirven para discutir, pero digo, yo sé, Betty tiene años y años trabajando el tema de políticas de vivienda en México, pero en este caso particular de las viviendas deshabitadas, se vuelve distinto ya en el siglo XXI por estos efectos del modelo neoliberal o en esa urbanización neoliberal que limita realmente la posibilidad de hacer, puede pasar en sociedades desarrolladas donde las cooperativas, pero aquí la gente, me consta, y yo no dudo que en el caso de Matamoros, de la misma manera, la gente vive tensa de poder moverse porque no sabes qué puede suceder. Tiendas quemadas porque no dieron el pago del piso que pasan los grupos delictivos en estas periferias. Es impresionante, o sea, el nivel de estrés y violencia social que viven estos habitantes es intenso, pero yo ya tengo casa, o sea, entonces es realmente complejo en el caso que este pedacito que nosotros presentamos, que es esa vivienda deshabitada vieja que se deja por esta situación, o una de las posibles situaciones es que me mudo, me voy del lugar porque la verdad es muy violento estar caminando, enfrentar estas situaciones, o como cuando platicábamos Rafael y yo, ¿cómo? No, porque yo no quiero ir, ¿y qué me va a decir si le pregunto por qué no estaban, o por qué está abandonada al vecino? ¿Ustedes quiénes? No se puede, no hay un instrumento que nos permita poder decir en el censo o en la información que se construyó en el 2005, va a decir, o sea, no, realmente es imposible. Entonces, en ese tenor, pues yo creo que puedes ahondar en esta experiencia que tú tomaste en el centro de Matamoros. Sí, porque tenemos dos zonas muy diferentes. Una se amolda muy bien al comentario anterior, que es personas que quieren vender su vivienda y que no pueden ingresar realmente al mercado, es decir, venderlas. Estamos hablando, por ejemplo, de las viviendas que son hermosas porque son, vamos a decir, un remanente de una época de pujanza en la ciudad económica de los 50 con el algodón. No pueden, están bien cuidadas, la calle está en muy buenas condiciones, contra otro sector que sería el sector del centro histórico, donde hay un deterioro completo de la vivienda, también un deterioro del espacio público, es decir, la calle, el equipamiento, la banqueta. Entonces tenemos todo esto. Yo no sabría decir si una política o un cambio de política para densificar hacia el interior va a funcionar. No lo sé. Lo que sí tengo claro es que
hay que dimensionar más correctamente el problema y el asunto de los dineros, o sea, como decían los políticos, lo dicen, pesos y centavos, es una clave. No la clave quizás, pero es una clave. Porque si no, está la idea del tiempo que están ahí y que pues ese tiempo pasa muy, muy, muy rápido. Entonces hay que hacer eso. Y la otra es que los grupos sociales, los grupos económicos, digamos, pequeños, están fraccionados, realmente muy fraccionados. Las pymes, pequeños negocios, podrían contribuir, pero no los vemos. En lo personal yo no los veo. Veo potencialidades, pero ¿cómo se los traslado? No tengo ese mecanismo para decirles, oye, este espacio, por ejemplo, estoy pensando en cuestiones de salud, nosotros tenemos una estrategia ahí y una potencialidad porque la gente de Estados Unidos simplemente cruza y tiene servicios de salud verdaderamente baratos. A diferencia de los costos. Sí, así es. Sí, yo quería comentar un poco, hablando de lo que dijiste, ¿no? De esa observación de alguien que te dio diciendo, estoy feliz por mi vivienda. También es eso, como me parece interesante lo que pones, como del alquiler social y todo eso, pero no se aplica a todos los contextos en realidad, porque me parece que siempre hubo eso del imaginario de la propiedad privada, ¿no? Y se asenta todavía más ahora en ese momento de acumulación capitalista, ¿no? Entonces no es lo mismo también de antes, ¿no? Que se gestionaba, se cooperaba, o formas de participación, se fragmenta varios campos. Se fragmenta a vida social entre los sujetos, que hay menos tiempo de estar junto conociendo los vecinos, hay menos formas de que podrían salir formas de cooperación y se pone, y yo también analicé mucho también de los 2000, ¿no? Cómo se promueve el crédito, ¿no? Y se basa en un discurso, y es un discurso que sí lleva a eso, ¿no? Aparte de que ya existe de hace mucho ese imaginario de la vivienda, es como, de patrimonio, también pregunté a las personas que entrevisté, ¿no? ¿Qué es la vivienda, no? Sí, se ve como un patrimonio generacional, que es una seguridad para el hijo y así, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no es de un momento al otro, que se puede deshacer y qué sentido tiene deshacer. ¿Es por ahí el tema de esas viviendas, no? Sería eso. Y una otra cosa también, y totalmente de acuerdo que no es de hoy eso de la vivienda, ¿no? Cómo se usa la vivienda, porque en varios contextos, tanto en Brasil, en otros varios contextos, se usa la producción de vivienda desde las políticas justamente como en momentos de crisis financiera. Se usa eso en varios contextos justamente para aquecer un mercado que puede generar trabajo. Entonces, hay ciclos también, ¿no? De esa producción. Y la que estamos intentando marcar, que creo que en todos los trabajos tenía como esa parte, ¿no? ¿Qué pasa ahí, ¿no? Con ese neoliberalismo. Y en otro sentido también, un poco lo que comentaba sobre eso de no salir más, ¿no? de la zona del centro y eso, pero hay una escasez de suelo, ¿no? Entonces, justamente de eso, y en esa escasez de suelo y en esa desigualdad estructural que tenemos, es como, ¿quién puede, no? ¿Quién puede estar ahí? ¿Qué grupos son que están ahí? ¿Qué economía está ahí, no? Y lo que vemos, y a mí un punto que me llama atención en ese tema de que podría ser algo de pensar, ¿no? En una propuesta como mirar justamente a los organismos de vivienda, porque no hay articulación, hay una fragmentación. Entonces, hay una fragmentación de esos lugares, que son lugares vacíos, que son lugares de producciones masivas y que no hay gente y que hay una economía ahí, pero no hay gente, no hay ocupación, no hay destino, no hay de qué, no se entiende cómo, ¿no? Y lo interesante es que mismo los que trabajan en esos lugares no saben del otro, no saben, ¿no? Como tú vas a Sedato y preguntas, ¿no? Como, pero sería como la instancia, me parece, una de las instancias más importantes y que debería saber, ¿no? De dónde están las viviendas. No, porque cada instituto sabe cuántas viviendas. Ahí tú vas a Infonavit, ahí te dice, yo no sé
cuántas son abandonadas, porque no solo el mío está ahí, no solo mi financiamiento está ahí, está mezclado con Fovis y todo eso. Entonces hay totalmente una fragmentación y una desarticulación para todos lados, ¿no? Y que justamente en cuanto a derecho al ambiente, el derecho al ambiente no está en eso, porque justamente también lo sacan. Me parece que resgatar la participación social sería un punto bastante importante, pero igual, ¿de qué forma se resgata eso, no? Si es solo para hacer como, vamos a cubrir una participación, ¿no? Vamos a cubrir, vamos a dar palestras, hablar sobre, más o menos para ver, hablar sobre la vivienda, o qué va a estar por detrás de eso también, ¿no? Entonces, me parece que lo más importante, antes de todo, es tener diagnósticos precisos de cada, porque varios influyen, fluxos migratorios, violencias, contextos de violencias, de narcotráfico, otros influyen otras cosas, ¿no? Entonces, cada lugar tiende a algo con más fuerza, ¿no? Y que ahí sí podría combatir, pero igual es necesario saber, y no tenemos eso. Y solo estar en el ámbito de la investigación, tampoco avanzamos en concreto en la política, porque hay instancias que deben tener que deben asegurar ese derecho a la vivienda, ¿no? Y ¿de dónde estamos cobrando? No estamos cobrando en ningún lado, ¿no? Y hay las formas también pero eso no quiere decir que la gente no necesite de vivienda, mismo estando desocupada. Entonces se está generando más ocupación irregular, con más problemas de esas personas de vivir en condiciones irregulares. Si pasa algo, son las primeras más vulnerables. Entonces, ¿por qué están fuera de ese mercado? ¿No? Entonces hay un mercado informal que crece y hay un mercado formal que está totalmente descompuesto, digamos, ¿no? Porque no hay articulación entre los organismos, ¿no? Tampoco hay transparencia de los recursos, tampoco hay transparencia de acciones. Entonces, en ese sentido, me parece que resgatar un poco como esa articulación entre los organismos de investigación, los que están investigando, cómo penetrar en esos lugares, porque tampoco me parece que hay cualquier diálogo, ¿no? Como tú mismo mencionaste, ¿no? Cómo hacer ese diálogo dentro de la esfera pública y eso, porque no se da. Y está ahí, el problema está ahí, todos saben dónde está. Tú preguntas, no sé cuántos, pero está, puede ser que encuentres ahí, ¿no? Como en esta ciudad, en esta y en esta. Bueno, lo mismo que me dijo el otro tiene otros datos, ahí tú vas trazando, pero está ahí, entonces, ¿por qué no hacen nada? Entonces, hay algo que también no quiere hacer algo, ¿no? Sí. Es como no hay como esa... Y eso tiene que ver con gobernabilidad y gobernanza y lo que sabemos, ¿no? Pero es un poco eso. Bueno, se supone que yo debo hacer algunos comentarios, le llaman una reflexión final. Para mí es una reflexión al final, pero no es final de ninguna manera, ¿no? Sí voy a destacar algunos puntos de las cuestiones que estuvieron comentando y quizá también algunas cuestiones que siempre traigo yo, una especie de monomanía, de forma de pensar en estas cuestiones, ¿no? Entre las cuestiones que quisiera destacar, por supuesto que no voy a cubrir todo, es que las causas son muy variadas. La verdad es que es extraordinariamente variado, ¿no? Ahí lo destacaron por aquí, la crisis económica, ya se mencionaba antes la lejanía, carencia de equipamiento, problemas de las casas mismas, lo de los migrantes, ¿no? La vivienda en el centro de las ciudades, que es muy interesante, eso también que se comentó, no solamente en la periferia, sino normalmente estás pensando en lo que pasó con Infonavit y demás por allá, ¿no? También eso, la cuestión de inseguridad, los enfoques de actuación de las instituciones, y ahí pues quizás un poco anecdótico, pero yo estuve en Infonavit cuando se creó, en 72, con Silva Gerso, que era una gente extraordinaria, honesta, y tenía una normatividad completa de todo. Recibían las viviendas de los más pobres, los que tenían una familia más grande, se hacía normalmente en el centro, bueno, en el tejido urbano, etc. Eso, cuando tuvo que salir él, finalmente, entró Campillo Sáenz, yo estaba en esa ceremonia, y dijo, ahora sí vamos a hacer vivienda digna.
Y dije, ya se fregó este asunto, yo ya me voy del Infonavit. Entonces, esos enfoques de actuación de las instituciones son críticos, y en particular el Infonavit pues es muy, muy importante, ¿no? También se mencionó, que me parece muy interesante, que no solo las causas, los procesos, ¿no? No solo cuestiones así, sino cómo funcionan estas cosas, cuáles son los procesos que se están dando, ¿no? En cuanto a soluciones, tenemos que reconocer que se plantearon muy pocas, ¿no? Fue muy pertinente lo que planteó Gustavo, de que tenemos que poner mucho más énfasis en vivienda de producción social. Yo sé que lo ha hecho, en algún momento yo estuve en Copevi, 60% de las viviendas mexicanas, ¿vale?, son de producción social, y no hay instituciones. El FONAPO le dieron en la torre, realmente. El FONAPO hacía eso y lo acabaron. Hay poquísimo de eso. La cuestión del alquiler creo que también es pertinente, ¿no? Las causas, bueno, pues ha mencionado repetidamente el neoliberalismo, que privilegia a unos cuantos, una élite, y los demás, pues a ver qué pasa, ¿no? La corrupción es creciente, verdaderamente es escandaloso lo que ha pasado este sexenio, ¿no? ¿Qué hacer con la desocupación existente? Pues aquí no se planteó mucho, ¿no? Algo de mejoramiento, cuestión de precios, toda la cuestión de lejanía y carencias de esa vivienda, pues no es fácil de resolver, ¿no? ¿Qué haces con esas viviendas que pasas, que llegas a Morelia y se te cae el alma a los pies? Porque es Morelia, que es maravillosa, hay una dispersión terrible de vivienditas por acá, por allá. Pasas por Toluca, por alrededor, ¿no? Por el Libramiento, y ves esas casas y dices, bueno, ¿esas casas qué? No hay equipamientos, no hay transporte. ¿Qué haces con eso? Es verdaderamente difícil, ¿no? Yo creo que tenemos que meternos más en todo eso. Yo creo que es un ejemplo fundamental. Es una célula de un enfermo realmente en este caso, ¿no? Que afortunadamente parece que puede que cambie en algunas cosas. Ojalá sea así, ¿no? Hoy estuvo ahí Román Meyer, que va a ser el siguiente secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ¿no? Entonces, ojalá que cambien las cosas, ojalá que no sigamos en este declive, en esta espiral descendente terrible que hemos tenido los últimos años. Ojalá que se pueda hacer algo. Y ahí, pues, la participación de ustedes, que están aquí ahora, de ustedes, felicidades por sus ponencias, que son todas muy útiles, que son todas muy interesantes, ¿no? Y muchísimas gracias a todos ustedes por su presentación.